voy a grabar la clase, por si acaso alguien no pueda estar en aquello. Entonces, empecemos. Expresiones algebraicas. ¿Qué es la o cuál es la definición de una expresión algebraica? Pues es la combinación de símbolos, números y letras a través de las diferentes operaciones fundamentales. Los términos de la expresión algebraica corresponden a cada una de sus partes, las cuales están separadas entre sí por los signos más o menos. Más o menos, aquí tenemos ejemplos de expresiones algebraicas. 15a cuadrado, b al cubo, c a la quinta, sería una expresión algebraica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una combinación tanto de números como de letras, que son las variables. Otro ejemplo podría ser 100m a la séptima, n al cubo p, más 2m a la sexta, n a la cuarta p. ¿Por qué esa es una expresión algebraica? Pues porque por lo mismo, pues no, es una combinación de números con letras o variables. Y finalmente otro ejemplo puede ser menos 3x al cuadrado, y a la cuarta, z al cubo. ¿Okay? Todos estos ejemplos que acabo de mencionar, pues son ejemplos de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica, pues es una combinación de símbolos, números y letras. ¿Okay? Sigamos. ¿Qué es, en cambio, un término algebraico? Un término algebraico es básicamente las partecitas que conforman a una expresión algebraica. ¿Y cuáles son las partes de un término? Pues está constituido por 4 partes elementales fundamentales que son el signo. Siempre usted va a encontrar en cada término pues un signo, ya sea positivo o negativo. Cabe recalcar que si no tiene el signo antes del coeficiente o del número, pues se sobreentiende que ahí está el signo positivo, ¿verdad? Que es lo que nos enseñaron siempre en la escuela. Otra parte es el coeficiente. El coeficiente básicamente es el numerito, el número como tal que conforman a ese término. Entonces tenemos signo, que puede ser positivo o negativo. Tenemos el coeficiente, que puede ser cualquier número de los que vimos en la clase pasada, ya sea fracciones, decimales, números enteros, negativos, positivos, etcétera, etcétera. Otra parte también fundamental es la parte literal. La parte literal, en cambio, es la letra que usted vaya a encontrar en ese término, que puede ser cualquier letra del alfabeto, incluso hasta letras griegas, de ser posible, ¿no? Y por último, pues el exponente de esa parte literal, que puede ser, por ejemplo, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, etcétera, etcétera. Y ya sabes, si no tiene ningún número en la parte superior, pues se sobreentiende que ahí está el número 1. Son cosas que definen o que componen a lo que es un término. Son las 4 partes fundamentales de un término, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuáles son las partes fundamentales de un término por el chat? Vamos a ver qué dicen acá. Buenas noches, buenas noches. La clase es de otro grupo. No, por si acaso estas son clases particulares, por si acaso gratis, eso sí, ¿no? Que les va a servir porque sobre esto les van a tomar en su primer test. El signo, muy bien, dice Estefanía, el signo, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es otra parte de un término? El coeficiente, perfecto. El coeficiente ya saben que es el número como tal, que puede ser cualquier número. El coeficiente, ¿ok? El exponente, es decir, el número al cual está elevado esa base y pues obviamente la parte literal. Son las 4 partes, digamos que más importantes o que están más elementales dentro de un término algebraico. En sí, nosotros vamos a dividir todas esas 4 partes, en sí, todo ese término en solo 2 partes para no estar, digamos que dividiendo en 4 grupos para que no se nos haga tan complicado. Vamos a decir que en todo término se distingue el coeficiente numérico y el factor literal. Es decir, vamos a separar ese término solamente en 2 partes. Una que me va a indicar el coeficiente con signo, ya sea positivo o negativo, es decir, el número con su signo respectivo, y la otra parte vamos a decir que es el factor literal, en la cual vamos a involucrar pues justamente el término literario y su exponente. Entonces de hoy en adelante vamos a dividir ya no en 4 partes a ese término para llamarlo, sino que vamos a dividirlo en 2 partes. La parte del coeficiente numérico, es decir, el número con el signo, y vamos también a utilizar pues lo que es el factor literal, es decir, la variable con su exponente, para que se haga más fácil, pues no, sino que ya no tenemos que dividir en 4 partes a todo eso, sino que vamos a dividirlo solamente en 2 partes. Coeficiente numérico, el signo y el número, y el factor literal, es decir, la base, la letra como tal, que puede ser X, Y, Z, A, B, C, la que sea, y su respectivo exponente o potencia. ¿Okay? La clase está quedando grabada por si acaso. ¿Okay? Sigamos avanzando, esta es parte teórica simplemente. Vamos a ver ahora la clasificación de los términos como tal. Ya vimos
¿Qué era una expresión algebraica? Una expresión algebraica pues era la combinación de números y letras, básicamente así. Acabamos de ver qué cosa es un término, pues es la parte, digamos que más simple de una expresión algebraica y está constituido por 4 partes elementales: signo, coeficiente, parte literal y el exponente. De forma general vamos a dividirlo solamente en 2 partes, como le digo, el coeficiente como tal y la parte literal, la parte de coeficiente y la parte literal. Ahora vamos a ver los términos, cómo se clasifican estos términos dependiendo de la cantidad que exista. Por ejemplo, si la expresión algebraica tiene un solo término, se denomina monomio. Si tiene 2 términos, se denomina binomio. Si tiene 3 términos, se denomina trinomio. Si la expresión algebraica tiene, en general, más de un término, se denomina polinomio. Por ejemplo, ahí tenemos los ejemplos de lo que acabo de mencionar. 5x al cuadrado multiplicado por y al cubo multiplicado por z. ¿Qué tipo de expresión es esa? ¿Monomio, binomio, trinomio? ¿Cuántos términos vemos en esa expresión algebraica? Si nos damos cuenta, ¿cuántos términos tenemos aquí? 5x al cuadrado y al cubo z. Una forma sencilla de distinguir cuántos términos hay es por medio de los signos o más o menos. Le pregunto, ¿usted ve, por ejemplo, en la parte central de eso que acabo de sombrear, o un signo positivo o un signo negativo que me sirve como puente para que yo pueda decir que allí por lo menos tengo 2 términos? No, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tuviese, no sé, se me viene a la mente, voy a escribir acá, 3x más 2y, ahí puedo decir que ¿cuántos términos hay? Primero identifico el puente, el conector, que en este caso sería el signo o positivo o negativo. Entonces, perfecto, profesor, aquí hay 2 términos, 3x y el otro sería 2y. En cambio acá le pregunto, ¿tengo algo similar? No, no tengo ese conector en el centro, tanto positivo como negativo, para decir que aquí hay más de un término. Es decir, aquí solo hay un término. No se olviden que aquí tenemos la parte del coeficiente, 5, y todo esto que está acá, el conjunto de las letras, pues es la parte literaria o algebraica. Entonces acá solamente hay un término. Y le pregunto, si solamente hay un término, ¿cómo se lo denomina a esa expresión que solo tiene un término? Aquí está. Si la expresión algebraica tiene un solo término, se le denomina o se le llama monomio. Mono significa uno. Entonces, como solamente tengo un término, pues eso es un monomio. Perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. Analicemos. 5x al cuadrado más y al cubo. Le pregunto, ¿cuántos términos tengo en esta expresión algebraica? 5x al cuadrado más y al cubo. Profesor, me concentro en ver si por ahí tengo ese conector que me esté uniendo a esas 2 partes, a esos 2 términos, o más de 2 términos, pueden ser 3, 4, por medio del signo o positivo o negativo. En este caso, tengo mi conector, sí, que es el signo positivo. Entonces me separa a toda esa expresión en 2 términos. Por un lado tengo el término 5x al cuadrado y por el otro lado tengo el término y al cubo. Entonces, ¿cuántos términos tengo? Pues 1 y 2. Y si tengo 2 términos, ¿cómo se le denomina a esa expresión? Si monomio es 1, ¿cómo yo le voy a denominar cuando sean 2 términos? Aquí está binomio. Bi viene de 2. Entonces, cuando tenga 2 términos, se le denomina binomio. Perfecto. Siguiente ejemplo, 5x al cuadrado más y al cubo menos z. ¿Cuántos términos tengo acá? Directamente me enfoco en los signos positivo o negativo, esos conectores, esos puentes que me están uniendo a los términos. Por un lado tengo el signo positivo, ¿ok? Y por el otro lado tengo el signo negativo. Ah, perfecto, profesor. Entonces, ¿cuántos términos tengo en la expresión? 5x al cuadrado, y al cubo y z. Cada término, tal como lo hemos analizado, con su parte coeficiente, signo y número, y su parte literaria, base, que son las letras, y su correspondiente exponente. Entonces acá, pues facilito, tengo un término que sería 5x al cuadrado, tengo el otro término que sería y al cubo, y tengo un tercer término que sería z. Entonces, si tengo 3 términos, ¿cómo se denomina a esa expresión algebraica? Se denomina trinomio. Entonces, esa es la clasificación de los términos, por la cantidad de términos que existan. Entonces, si hay solamente uno, monomio. Si hay binomio, 2. Si es un trinomio, 3. Cuatrinomio, 4, y así sucesivamente. En general,
se dice que si solamente existe un término, le vamos a decir monomio. Si hay más de un término, pueden ser 2 términos, 3 términos, como los que están en el ejemplo más abajo, 4, 5, 6, así en adelante, simplemente le vamos a decir polinomio. Poli, ¿qué significa? Poli significa muchos. Entonces, polinomio significa muchos términos. Entonces, monomio, un término, polinomio, pues más de uno, que pueden ser 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver. Ya me dijeron que aquí en la última expresión había, por ejemplo, 3 términos. El primer término 5x al cuadrado, el segundo término y al cubo y el tercer término z. Le pregunto, ¿cuál es la parte coeficiente del primer término? 5x al cuadrado. Dígamelo por el chat. ¿Cuál es la parte coeficiente de ese primer término? No se olviden, parte coeficiente con el signo y con el número. Si yo le digo parte literaria, significa tanto la variable con su exponente, para que se haga más fácil la división. El número 5 positivo, así es. Y si le digo, ¿cuál es en cambio la parte literaria del primer término? ¿Qué me va a decir usted? La parte literaria. Ahora, búsqueme la variable que existe la letra con su correspondiente potencia o exponente. X al cuadrado. Perfecto. Por ejemplo, del segundo término, y al cubo. ¿Cuál es la parte coeficiente? Y al cubo. Y al cubo. Me dirán, profesor, pero ahí no veo ningún número. ¿Qué me dirá usted? En realidad existe un número allí en y al cubo. Acá le voy a hacer un pequeño zoom y ya vamos a analizarlo de forma separada. Por ejemplo, y al cubo. Le pregunto, ¿cuál es la parte literaria y cuál es la parte del coeficiente? Primero con el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente que tenemos aquí? Miran, profesor, por aquí no hay nada, entonces el coeficiente es cero. ¿Qué me dice usted? ¿Será cero el coeficiente que está involucrado en este término y al cubo? No, no se olvide, si usted no ve ningún número, aquí se sobreentiende la unidad. Entonces aquí está escondidito el número 1. En caso de que usted no vea el número que esté apareciendo allí, pues allí se sobreentiende que está la unidad. Con signo y todo. ¿Qué signo? Puede ser positivo. Tanto el número 1 como el signo positivo en los términos se sobreentienden. Perfecto. Y finalmente, por ejemplo, el último término, menos z. ¿Cuál es el coeficiente de ese término menos z? Lo mismo, profesor, no veo ningún signo, no veo ningún número, tengo simplemente menos z, pero usted ya sabe que está sobreentendido qué número, el 1. Entonces, la parte del coeficiente de menos z sería menos 1, con signo y todo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, preguntas hasta aquí. Déjenme borrar esto. Entonces, miren cómo vamos avanzando desde cero. Por si acaso esta clase está desde cero para las personas que tal vez no se acuerden de nada. Para ellos está dirigida esta clase. Y al final de esta clase vamos a hacer ejercicios tipo test, ya mezclando todo lo que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Preguntas, sino para avanzar a la siguiente parte. ¿Ok? Perfecto, no hay preguntas. Dice, no me aparece la pantalla, me aparece negro, no se ve nada, solo escucho. Los demás sí pueden ver la pantalla. Sí pueden ver la pantalla. Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, a lo mejor este es su dispositivo. Tal vez salga y vuelva a entrar y active la parte que le dice ver pantalla, algo así. O simplemente ingrese. Me parece que no hay esa opción para que usted pueda ingresar. Lo que sí le pide al inicio es activar el audio para que usted me pueda escuchar, pero una opción que le permita ver mi pantalla, no creo, eso es automático. ¿Ok? Solo permite 100. Solo permite 100. Dejen ver. Denme un segundo, no me digan que abrí mi cuenta básica. Creo que ahí sí hice la grande. Pero bueno, ¿ok? Mejor hagamos una cosa, hagamos una cosa. Sí, creo que ya me di cuenta del orden. Déjenme un segundo. Ahí sí valimos, como dicen por ahí. Denme un segundo, espérense. Creo que tengo ese. Dejen ver. No, sí tengo la cuenta. Sí, tengo la cuenta con licencia. No creo que sea ese el problema, ¿sí? Sí, no sé, la verdad, o sea, me parece raro.
Alguien que haya querido ingresar a la clase, a un compañero y le salga que ya ha superado el límite, porque en realidad estoy con mi cuenta, digamos que premium, la de Pelucón, no la básica. Y esta cuenta permite hasta mil este, integrantes. Qué raro, la verdad. Vamos a ver qué dicen ustedes por el chat. Este, en serio, chuta, qué raro. Entonces me imagino que esta se ha de cortar a los 40 minutos. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, igual la clase quedará grabada, por si acaso. La verdad que me parece extrañísimo. Pero bueno, no importa. Ustedes son los selectos. El grupo selecto de los 100. Ahora dejen volver a compartir la pantalla. Que me parece rarísimo, la verdad, porque aquí está mi cuenta. Déjenme ver qué hice por acá. No sé, la verdad, me parece raro. Ya, está bien, ya está bien, no hay problema. Igual la clase queda grabada para los que no han podido ingresar. Vamos ahora a la siguiente parte. Vamos ahora a la siguiente parte. Lo que son los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Mire, que ya hablamos de expresiones algebraicas, ya hablamos de términos, que era término era la parte, digamos que fundamental de una expresión algebraica. La cantidad de términos o el conjunto de términos me da una expresión algebraica. Vimos las partes de un término. Ahora vamos a ver qué cosas son términos semejantes. ¿Cuál es la definición de términos semejantes? Términos semejantes, o se denominan términos semejantes aquellos que tienen el mismo factor literal. Al reducir términos semejantes, queremos reemplazar a todos ellos por uno solo. Por ejemplo, 3m menos 7m más 2m. ¿Ok? ¿Son términos semejantes esos? ¿Sí o no? ¿Serán términos semejantes sí o no esos? ¿Cómo yo identifico, profesor, a términos semejantes? Dejen poner acá, antes de hacer un ejemplo, dejen escribir yo uno. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente expresión, no sé, 2x al cuadrado más 3y. Vamos a poner ese ejemplo básico. 2x al cuadrado más 3y. Le pregunto, ¿serán términos semejantes esos? ¿Serán términos semejantes? O al menos que se me haya caducado ya. Cierto, que estamos 30. Ahí sí. Esa es la de ahorita que yo me pongo a pensar. Creo que hasta ya se cerraba tenía que ser el pago. Se renueva automáticamente. Bueno, a ser por eso, me imagino. Le pregunto, ¿serán términos semejantes estos? Sí y no, ¿y por qué? Así pasa cuando uno está ocupado. Me había olvidado, la verdad. Ya, eso puede ser, eso puede ser. No, porque ¿qué son términos semejantes? Para que una expresión yo tenga términos semejantes, esos términos deben tener la misma parte literaria, es decir, la misma letra con el mismo coeficiente. Analicemos las dos partes, los dos términos de esta expresión, 2x al cuadrado más 3y. El primer término, ¿cuál es la parte literaria? 2x al cuadrado. ¿Cuál es la parte literaria de este primer término? Parte literaria, ojo, Milena dice que es el 2, no, esa es la parte coeficiente o la parte numérica, como usted quiera llamarlo. En cambio, si yo digo parte literaria o parte algebraica, es la letra con su correspondiente exponente. En este caso, perfecto, la parte literaria es x al cuadrado del primer término. Ahora, si yo le hago la misma pregunta, ¿cuál es la parte literaria, en cambio, del segundo término? 3y. En cambio, mi segundo término, la parte literaria es Y. Le pregunto, ¿tengo la misma parte literaria en los dos términos? ¿Sí o no? Es obvio que no, pues no, en una tengo x al cuadrado, en otra tengo y. ¿Son iguales eso? No, son diferentes letras. Entonces, no tengo términos semejantes. Y por tanto, si no tengo términos semejantes, yo puedo sumar estas expresiones, puedo reducirlas un poco más. No, simplemente allí queda. Profesor, pero es decir que ya no se puede hacer nada más en ese ejercicio en caso de que yo llegue hasta esa parte, pues no. Le hago una pregunta así, algo que se ve en la vida cotidiana. Le pregunto, ¿a qué será igual? Mire, vamos a reemplazar simplemente, en vez de x al cuadrado, le voy a poner, no sé, una manzanita. Y en vez de la y le voy a poner, no sé, bueno, soy muy mal dibujando, una casa. ¿Ok? Ahí más o menos. Le pregunto, ¿a qué es igual dos manzanas más tres casas? ¿Se podrán sumar eso? Dos manzanas más tres casas. Imposible, simplemente dos manzanas
más 3 casas son eso, 2 manzanas y 3 casas. Ahí no se puede hacer nada más. Lo mismo pasa en la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es un reflejo de la vida real. 2x al cuadrado más 3y, ya no se puede simplificar más esa expresión. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes, no tienen la misma parte literaria, no son de la misma naturaleza. Pero ¿qué pasa si yo pongo lo siguiente? Por ejemplo, 2x al cuadrado más 5x al cuadrado. ¿A qué va a ser igual eso? 2x al cuadrado más 5x al cuadrado. Primero hagamos la pregunta. Sabemos que tenemos una suma, pero veamos si se pueden sumar aquellas partes, aquellos términos. Primera consulta. ¿Serán términos semejantes esos dos términos? 2x al cuadrado más 5x al cuadrado. Analicemos. ¿Cuál es la parte algebraica o literaria del primer término? 2x al cuadrado. En este caso, pues, la parte literaria es x al cuadrado. Perfecto. Ahora, de nuestro segundo término, 5x al cuadrado, ¿cuál es la parte literaria o la parte algebraica de este segundo término? También, pues, x al cuadrado. Le pregunto, ¿x al cuadrado es igual a x al cuadrado? Sí, profesor. Entonces, como tengo la misma parte algebraica, ¿puedo sumar esos dos términos como tal? Sí. ¿Qué hago para sumar? Pues esto es igual a ¿qué? Escribo la misma parte literaria, es decir, la parte que se repite, x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Cómo se repite? Pues la escribo una sola vez, x al cuadrado. ¿Y qué hago con los coeficientes, profesor? Los voy a sumar. ¿Cuánto es 2 más 5? 2 más 5, pues eso es igual a 100. Y esa es la forma de resolver expresiones algebraicas. Lo mismo pasa en la vida cotidiana. Le pongo ahora con peritas y manzanas o con casas y con manzanas. ¿A qué es igual 2 manzanas más, bueno, disculparán ahí los dibujos medios truchos que hago, más 5 manzanas? ¿A qué son iguales? Si le preguntan, a ver, ¿cuántos son 2 manzanas más 5 manzanas? ¿A qué es igual eso? 2 manzanas más 5 manzanas, eso me da igual pues a 7 manzanas. Se da cuenta que el mismo patrón se cumple. ¿Y por qué yo puedo sumar manzanas con manzanas? Porque son de la misma naturaleza. Manzanas con manzanas puedo sumar o restarlas. Peras con peras puedo sumarlas o restarlas. Casas con casas puedo sumar y restarlas. Dinero con dinero puedo sumar y restar. Entonces, eso mismo sucede en la parte algebraica. Si yo tengo términos semejantes, es decir, que tienen la misma letra con el mismo exponente, entonces ahí yo puedo sumar. ¿Está claro hasta aquí? Miren que nos vamos incluso un poquito más atrás en la escuelita con ese tipo de cosas para que usted entienda la esencia de la matemática. No solamente le digo, esto pasa porque sí, sino porque es un reflejo de la vida como tal, ¿no? Listo, vamos a hacer ejemplos de eso a ver si quedó claro. Primer ejercicio, 3m menos 7m más 2m. ¿A qué será igual? 3m menos 7m más 2m. Entonces vamos a ver todo lo que hemos visto hasta el momento. Espero que no se cierre este Zoom, porque como le digo, en teoría si estoy con la cuenta básica, solamente creo que andan 40 minutos. Bueno, vamos a ver si pasa eso. Le pregunto, primera pregunta, ¿cuántos términos tengo en esta expresión algebraica? 3m menos 7m más 2m. ¿Cuántos términos tengo aquí? Entonces, no se olviden, los signos positivos y negativos son esos conectores que me parten a esa expresión en varias divisiones. Entonces, como yo aquí tengo, pues, mi signo negativo, mi signo positivo, entonces, perfecto, profesor, me parte a esa expresión en tres. Un término, dos términos y tres términos. Ahora sí, analicemos los términos. ¿Serán términos semejantes? ¿Serán términos semejantes? ¿Tienen la misma parte literaria? ¿La misma parte algebraica? Sí, perfecto. Tal como dice Johanna, es un trinomio. Entonces, si son términos semejantes, ¿cómo resuelvo eso? Escribo la misma letra, ¿verdad? En este caso, la letra que se repite, la parte algebraica que se repite, que es M. ¿Y qué hago con los numeritos? Con signo y todo. ¿Qué voy a hacer? Los voy a sumar. 3 menos 7 más 2. Voy a hacer por acá esa cuentita. 3 menos 7, ¿ok? Más 2. ¿A qué será igual 3 menos 7 más 2? 3 menos 7, ¿cuánto me da 3 menos 7? 3 menos 7. ¿Cuánto me da 3 menos 7? ¿Qué signo tiene el numerito 3? El número 3 tiene el signo positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que hacer la diferencia
o la suma de dos numeritos que tienen diferentes signos. Presten mucha atención porque yo sé que la mayoría lo sabe, pero hay personas que se han olvidado. ¿Qué pasa si yo tengo más 3 menos 7? Porque sumar dos números es fácil, pues, ¿no? 3 más 7, 3 más 7 es 10. Pero ¿qué pasa si uno es positivo y el otro es negativo? ¿Qué hago, profesor? Pues sencillo. Primero escribo el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 3 o el 7? ¿Cuál es el número mayor? ¿3 o el 7? Se pone, en este caso, así como dice Yanela, pero ¿cuál es mayor? El número 7. ¿Qué signo tiene el 7? Tiene el signo negativo. Escribo el signo del número mayor, en este caso el 7, y pues hago la diferencia entre el mayor y el menor. 7 menos 3, ¿cuánto me da? 7 menos 3 me da 4. Es decir, profesor, más 3 menos 7 me da menos 4. Ahora, menos 4 más 2, que me faltaba hacer esa suma, pues no, ya hice más 3 menos 7, que me dio como resultado menos 4. Ahora a ese resultado pues le hago más 2, para poder sumar los tres términos que tenía inicialmente. Menos 4 más 2, hago exactamente lo mismo, profesor. Le pregunto, ¿tengo signos iguales en esta suma o diferencia? No, uno es negativo, el 4, y el otro es positivo. Entonces, ¿qué hago, profesor? Según lo que me dijo, escribo el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor, el 4 o el 2? El número mayor, pues, es el 4. Entonces, le tomo prestadito el signo negativo y lo escribo. Y hago la diferencia entre el número mayor y el número menor. Es decir, la resta entre el mayor y el menor. ¿Cuánto es 4 menos 2? 4 menos 2, eso es menos 2. Ah, profesor, es decir, menos más 3, menos 7, más 2, me da como resultado, pues, menos 2. ¿Menos 2 qué? Menos 2m en cuanto a la parte literaria. Si se dan cuenta, ojo, que estamos viendo incluso cosas que parecen algo triviales, pero que yo sé que algunos tal vez se han olvidado y más vale refrescarlo que dejarlo desapercibido. Entonces vamos a borrar esto. Bueno, dejémoslos allí para que puedan copiar en caso de que quieran y se hayan olvidado ciertas cosas. Siguiente ejercicio, sencillito. Vamos a ver. Usted solito intente hacerlo, tal como lo expliqué. 12x menos 5x menos 8x. ¿A qué será igual eso? 12x menos 5x menos 8x. ¿A qué será igual eso? Vamos a ver, le pregunto, ¿son términos semejantes estos tres que acabamos de ver en esta expresión? ¿Serán términos semejantes? Sí, ¿por qué? Dice Yanela. Porque tengo la misma parte que, la misma parte literaria. En ambos, mejor dicho, en los tres términos, tengo como factor común, por decirlo de cierta forma, la variable x. Entonces, como tengo la misma parte literaria en los tres términos, estamos en presencia de términos semejantes. Entonces, ¿qué hago, profesor, cuando tengo términos semejantes? Escribo la misma letra que se repite. En este caso, pues, en los tres términos, es la variable x. Escribo x. ¿Y qué hago con los coeficientes o los números, profesor? Pues los voy a sumar o restar. Es decir, voy a hacer 12 menos 5 menos 8. Por acá lo voy a hacer un pequeño zoom aparte para que se identifique, pues se distinga. 12 menos 5 menos 8. ¿Cuánto me da eso? Haga exactamente lo mismo que hice en este momento. Vamos a tomar primero los dos numeritos iniciales. Facilito, 12 menos 5, ¿cuánto es eso? 12 menos 5. 12 menos 5, si yo tenía $12 y me gasté 5, ¿cuánto me van a quedar? Me van a quedar, por el chat, puedo escribirlo. Yo sé que es una cuenta sencilla, pero por si acaso, ¿no? Eso me da 7. Muchas gracias, Ángel. Entonces me da 7. Y 7 menos 8, ¿cuánto me da? Ah, entonces ahí, profesor, se me complica porque ya no tengo dos números positivos. ¿Qué tengo? Uno positivo más 7 y el otro negativo. ¿Qué hago, profesor? Haga exactamente lo mismo. Va usted a escribir el signo del numerito mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 7 o el 8? ¿Cuál es el número mayor? ¿El 7 o el 8? El número 8. ¿Qué signo tiene el número 8? El número 8 tiene el signo negativo. Entonces escribo el número negativo y hago la diferencia entre el mayor y el menor. Es decir, 8 menos 7. ¿Cuánto es 8 menos 7? 8 menos 7, pues eso es igual a 1. Es decir, 12 menos 5 menos 8, eso es igual a menos 1. Entonces, ya el resultado como tal sería menos una X, pero le escribo el número 1, le pregunto. Cuando tengo, por ejemplo, un término, ¿escribo o es obligación escribir el número 1? No se sobreentiende. Entonces, simplemente le pongo
menos X, porque aquí usted sabe que está escondidito el número 1, escondidito, ahí. Más o menos cuando viene el esposo del trabajo, entonces aquí está el otro. Está que escondidito. No se lo ve, pero ahí está. Más o menos así. Preguntas, preguntas. Esperemos que no se cierre la grabación. No se cierre el Zoom. Preguntas. ¿Ok? -1 y acá me salió -2. ¿Ok? A ver, dice Milena, profe, no se ponía qué cosa. Pregunte, pregunte. Pregunte, que aquí, eso es lo bueno entre ustedes y los demás, que acá no son tantos estudiantes, entonces hay como que más libertad. Dice el signo mayor. Claro, es lo que hemos hecho en este ejercicio. Por ejemplo, ¿en cuál de los dos que hicimos que no le quedó claro de eso que dije? ¿En cuál? ¿En cuál de y eso no dominaba? Aquí, en esta parte. Aquí. Supongo que se refiere ahí. En el segundo, en la X. En la X. Acá, en la segunda parte. Aquí. 12 menos 5. Ahí. Ya. En ese caso ahí no teníamos que hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que nosotros, o sea, si usted quiere puede hacerlo de la misma forma. A ver, hagámoslo como lo hicimos, pero en realidad aquí no tiene, digamos que esa confusión porque, por ejemplo, 12 menos 5, como le dije, si yo tenía $12 y me gasto 5, ¿cuánto me queda? ¿Cuál es el saldo? El saldo va a ser positivo, a su favor, ¿verdad? Me van a caer en mi bolsillo $7. Ahora, profesor, quiero hacerlo como usted dijo en el tips más que tips, la parte cómo funcionan las matemáticas. A ver, hagámoslos. Acá lo voy a hacer de manera, digamos que más despacio. A ver, 12 menos 5. A ver, vamos a ver, profesor, no se cumple como usted dijo. ¿Cuánto es 12 menos 5? Entonces aquí tengo escondido el signo positivo, ¿verdad? Es decir, tengo un término positivo, un número positivo y un número negativo. ¿Qué hago, profesor, cuando tengo ese caso? Tengo signos diferentes, uno positivo y uno negativo. ¿Qué hago? Voy a hacer, por ejemplo, voy a tomar el número mayor. ¿Cuál es el número mayor en este caso? ¿El 12 o el 5? 12 o el 5, ¿cuál es mayor? ¿El 12 o el 5? El 12, ¿verdad? ¿Qué signo tiene el 12? ¿Positivo o negativo? Tiene signo positivo, entonces el resultado va a ser con signo positivo. ¿Y qué más hago? Lo mismo, cojo el número mayor con el número menor y lo resto. ¿Cuánto es 12 menos 5? 12 menos 5 pues me da 7. 7 positivo. ¿Me salió o no me salió exactamente lo mismo? Claro que sí. Pero como le digo, era como que innecesario hacerlo de esa forma porque es algo que por naturaleza siempre va a suceder. Un número positivo con un número negativo que sea menor al restarlo, pues siempre me va a dar un número un poco mayor. Por ejemplo, 40 menos 20, ¿cuánto es? Es 20. 30 menos 15, ¿cuánto me da 15? Y así sucesivamente. Pero igual se sigue cumpliendo lo que les dije, ¿no? ¿Ahí le quedó más claro? Ley de signos se aplica cuando tengamos productos. Ahí hacemos ley de signos. Por ejemplo, -2 por -3. Ah, como tengo -2 por -3, menos por menos más. Ahí se aplica eso de ley de signos cuando es un producto. Acá tengo producto, no, acá tengo o suma o diferencia, porque estamos recién viendo términos semejantes. ¿Ok? Pregunta, otra consulta que tengan por allí. Producto es multiplicación, así es, Alejandro. Solo que ya en ingeniería, pues usted va a encontrar la palabra producto. O ya en materias más sofisticadas, producto. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a recordar esa partecita. Déjame borrar eso. Muy bien que hagan ese tipo de preguntas. Por ejemplo, es totalmente diferente decir menos 2, que por otro lado decir -2 por -2. Veamos el primer caso. ¿Cuánto es -2 menos 2? Sin multiplicación de por medio. ¿Cuánto es -2 menos 2? En cambio, cuando tengo signos iguales, ¿se acuerdan? Cuando tengo signos diferentes en una suma o diferencia, ¿qué hago? Veo el signo del numerito mayor y hago la diferencia entre el mayor y el menor. Eso está claro que lo hicimos en los dos ejercicios. Pero en cambio, cuando tengo suma o diferencia y ambos tienen el mismo signo, es hasta más sencillo. ¿Qué hago? Escribo el mismo signo, que en este caso es el negativo, ¿verdad? Porque se repite. ¿Y qué hago con los coeficientes, con los numeritos? Los sumo. Entonces, menos 2 es -4. En cambio, ¿qué pasa si yo le pregunto cuánto es -2 por -2?
Ahí entra en juego la famosa ley de signos. ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? Ya saben, en una multiplicación, si tengo el signo igual, en este caso menos y menos, el resultado siempre va a ser positivo. Signos iguales, al multiplicarlos, me va a quedar positivo. Signos diferentes, al multiplicarlo, me va a quedar negativo. Entonces, si yo le pregunto, menos 2 por menos 2, menos por menos me da más. ¿Por qué? Porque tengo el signo igual. Entonces, signos iguales me da como resultado en una multiplicación el signo positivo. Y finalmente, pues 2 por 2, eso es igual a 4. Miren la diferencia. Acá es una suma o diferencia. En cambio, acá es una multiplicación. Dice, profe, si las cantidades son iguales pero signos diferentes, ¿qué se hace allí? Si las cantidades son iguales pero signos diferentes. Ya, muy buena pregunta. Va a suceder básicamente lo mismo. Por ejemplo, dice la compañera, ¿qué pasa si tengo lo siguiente? Por ejemplo, menos 3 y más 3. Menos 3 y más 3. Tengo diferentes signos, pero el mismo coeficiente. ¿Cuánto me da eso? Menos 3 más 3. ¿Cuánto me da eso? Mismo número, pero diferente signo. ¿Qué pasa si usted tenía, por ejemplo, 3 casas y se las quitaron las 3? ¿Con cuántas casas se queda? ¿Qué pasa si usted tenía, por ejemplo, 5 manzanas y se comió las 5? ¿Qué pasa si tenía 3 computadoras y se les dañó las 3 computadoras? ¿Qué pasa si usted tenía $2 y se gastó los $2? ¿Cuánto le va a dar eso? Eso le va a dar 0. ¿Ok? Le va a dar 0. Le pregunto, ¿el 0 qué signo tiene? ¿El 0 qué signo tiene? El 0, por si acaso, no tiene signo. No tiene signo. No tiene signo. No tiene signo. El 0 es neutro. No tiene signo. Entonces, menos 3 más 3, eso es 0. Así es. Otra consulta que tenga. Vamos, ya que estamos en este tema básico, vamos a seguir haciendo ejercicios de aquello. ¿Ok? Yo sé que para algunos es facilito, pero para recordar. Por ejemplo, vamos a ver si quedó clara esa partecita. ¿A qué será igual menos 7 más 8, por ejemplo? ¿A qué será igual menos 7 más 8? Primera pregunta, ¿tengo suma diferencia o producto? ¿Cuál de los dos casos tengo? ¿Tengo o suma o diferencia o producto? Tengo una suma o diferencia. Entonces, ¿qué hago cuando tengo una suma o diferencia? Y ambos son de signos diferentes. ¿Qué hacía, profesor? ¿Se acuerdan? Voy a coger el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 7 o el 8? El número mayor, en este caso, es el 8. Entonces le tomo prestadito el signo positivo. Entonces me queda como resultado de esa operación más. ¿Y qué hago, profesor? Como tengo signos diferentes, pues voy a hacer la diferencia o la resta entre el mayor y el menor. ¿Cuánto me da 8 menos 7? 8 menos 7 me da como resultado más 1. Si usted quiere, puede colocarle el signo positivo, pero ya se sobreentiende que aquí va el signo positivo. ¿Sí ven la diferencia? En cambio, ¿qué pasa si yo le digo lo siguiente? No sé, ¿a qué es igual 2 por, no sé, menos 3, por ejemplo? ¿A qué será igual 2 por menos 3? Le pregunto, ¿en este ejercicio tengo suma o diferencia o una multiplicación? En este ejercicio. ¿Tengo suma o diferencia o una multiplicación? En este caso es fácil de verlo porque en el centro tengo como operador un producto. Entonces, ¿cómo hago cuando tengo un producto? En el producto, ahí entra la famosa ley de signos. Ya saben, signos iguales, el resultado es positivo. Signos diferentes, el resultado es signo negativo. En este caso, el 2, ¿qué signo es? El 2 es signo positivo. No se olviden, si no tiene signo ese número o ese coeficiente, significa que allí está escondido el positivo. Ahora sí, uno es positivo y el 1 es negativo. ¿Cuánto es más por menos? Más por menos me da como resultado, ahí entra la ley de signos. Así se ven la diferencia. En el ejercicio anterior era simplemente menos 7 más 8. En cambio acá tengo 2 por menos 3. Ahí entra en juego la ley de signos. Más por menos, ¿cuánto me da? Signos diferentes, no se olviden. En una multiplicación me da el signo negativo. Y finalmente 2 por 3, ¿cuánto es? 2 por 3, eso es igual a 6. Si ven la diferencia, ¿cuándo aplican ley de signos y cuándo no? Otro ejemplo, vamos a ver. ¿A qué será igual, por ejemplo, no sé, menos 10
menos 5, por ejemplo. Le pregunto, ¿eso es una multiplicación sí o no? Partamos de aquello. ¿Eso es una multiplicación sí o no? No, entonces no hago ley de signos allí. ¿Qué hago, profesor? Lo trabajo como una suma o diferencia. ¿Qué hago entonces? Analizo el signo. Siempre cuando tenga suma o diferencia, analizo el signo para ver si se lo hace con la diferencia o con una suma. Por ejemplo, menos 10 menos 5. ¿Tengo signos iguales o diferentes? Signos iguales o diferentes. Tengo signos iguales. Entonces, como tengo el mismo signo, que se repite, escribo el mismo signo y ¿qué hago con los numeritos? Los voy a sumar. ¿Cuánto es 10 más 5? 10 más 5, pues eso es igual a 15. Es decir, menos 10 menos 5 me da como resultado menos 15. Otro ejemplo, vamos a ver. ¿A qué será igual, por ejemplo, menos 3 por, no sé, menos 8? ¿A qué será igual eso? Menos 3 por menos 8. Nótese que si no está ningún signo en el centro, tal como lo acabo de colocar aquí, solamente entre paréntesis, se sobreentiende qué cosa, que en el centro hay una multiplicación. Es así como usted va a encontrar en la mayoría de ejercicios ya tipo universidad o en el colegio, pues, ¿no? Tampoco nos vayamos tan lejos. Menos 3 por menos 8. Le pregunto, ¿esta es una multiplicación sí o no? Menos 3 por menos 8. Lo estoy hasta diciendo, pues no. ¿Es una multiplicación? Sí. Entonces, ¿qué hago, profesor, en una multiplicación? Ahí aplico ley de signos. ¿Qué me dice la ley de signos? Signos iguales me da positivo, signos diferentes me da negativo. Acá tengo signos iguales o diferentes. Tengo signos iguales. Entonces, como tengo signos iguales, el resultado va a ser positivo. ¿Y qué hago con los números? Pues sencillo, pues como tengo una multiplicación, los multiplico. 3 por 8, ¿cuánto me da? 3 por 8 me da 24. ¿Es necesario colocar o dejar el signo positivo allí? Pues en este caso no. Entonces, simplemente lo quito porque se sobreentiende que ahí está el positivo. Otro ejercicio, último ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, aquí es igual, no sé, vamos a ver, menos 2 más 8. A ver, usted solito hágalo. No, vamos a cambiarle aquí. Vamos a ponerle más 2 y acá menos 8. Más 2 y menos 8. ¿A qué será igual más 2 menos 8? Primera pregunta, a ver, ¿esto es una multiplicación sí o no? 2 menos 8, ¿es una multiplicación? No, ¿por qué? Porque no veo por ningún lado el signo positivo o no tengo esta estructura de paréntesis que en el centro no exista ningún signo porque allí va el producto como tal. Entonces, como no tengo eso, se trata de una suma o diferencia. ¿Cómo se trabaja suma o diferencia? Lo mismo, veo los signos. Acá en el 2 se sobreentiende el signo positivo. Entonces aquí está escondidito el signo positivo. Le pregunto, ¿son signos iguales o diferentes entre el 2 y el 8? Son signos diferentes. ¿Qué hago cuando tengo suma diferencia y tengo signos diferentes? Voy a tomarle prestadito el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor, el 2 o el 8? Es el 8. ¿Qué signo tiene el 8? El signo negativo. Entonces le tomo prestadito el signo negativo. Entonces el resultado va a ser negativo. ¿Y qué hago finalmente? Pues hago la diferencia entre el número mayor y el número menor. ¿Cuánto es 8 menos 2? 8 menos 2, eso es igual a 6. Es decir, el resultado me queda menos 6. Y listo. Así usted se puede pasar toda la tarde. Le puedo poner ejemplos así y es lo mismo. Primero, identificar si es una multiplicación o simplemente una suma o diferencia. Luego, ver los signos. ¿Por qué? Porque si son signos iguales en una suma o diferencia, se escribe el mismo signo y se hace la suma de los coeficientes. En cambio, si son de signos contrarios, ¿qué hago? Voy a buscar el numerito mayor, le tomo prestado ese signo y hago la diferencia entre el mayor y el menor. En cambio, si es una multiplicación, ahí viene la ley de signos. No se olviden, signos iguales me da como resultado el positivo, signos diferentes me da como resultado el negativo. Y finalmente, pues, como es una multiplicación, multiplico los números. Ahí les quedó más claro eso, que hicimos una pequeña revisión de algo que, bueno, en teoría es la base, pues, ¿no? De las matemáticas, pero no hay problema. Consultas. Ahí les quedó más claro esa parte para borrar esto y avanzar un poquito. Ya saben, si tienen consulta pueden hacerlo. Créanme que
A mí me gusta explicar, entonces yo tengo bastante paciencia. ¿Preguntas? ¿Preguntas o no? Sean sinceros, si les quedó claro o no. Igual esto vamos a seguir practicando por si acaso. Vamos a seguir practicando bastante a lo largo de este curso gratuito. Ahora sí, ya vamos un poquito más allá. Vámonos ahora a las propiedades de los exponentes. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación en que se repite un mismo factor un cierto número de veces. Por ejemplo, a elevada a la n. ¿Qué cosa significa a elevada a la n? Significa que yo voy a multiplicar esa a en sí n veces. Es así como se trabaja la potencia o la ley de los exponentes. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver si acá hay ejemplos. Vamos a otra cosita aparte. En donde a la n se considera como la potencia en sí. Entonces, a la n, esto que está aquí, se va a considerar como la potencia en sí. La letra, solamente la letra, se le va a considerar como la base, ¿ok? Y no hay cómo olvidarse porque siempre la base es lo que está más abajo. Pues ahora usted dice, tengo la base de mi casa, significa la parte más de abajo. Y n, pues obviamente es el exponente. Entonces vamos a ver un ejercicio sobre eso. Por ejemplo, ¿a qué es igual? Vamos con números primero. ¿A qué es igual 3 elevado al cuadrado? Le pregunto, ¿cómo se conoce a eso? Todo eso se conoce como la potencia. ¿Cuál es la base? Base es el número o la letra que está debajo. O digamos que la parte literaria o coeficiente. En este caso es el 3. ¿Y cuál es el exponente? Es decir, el número que está en la parte superior de esa base. ¿Y qué me indica una potencia en sí? Multiplicar en sí esa cantidad de veces el número o la base. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado me dice, multiplique ese número 3, ¿cuántas veces? Voy a tomar esa base y la voy a multiplicar en sí. ¿Cuántas veces? Si está elevado al cuadrado. Pues sencillo, 2 veces. Es decir, 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 3 por 3, eso es igual a 9. Facilito. Otro ejemplo. ¿A qué será igual, por ejemplo, 2 elevado al cubo? Que es diferente, por si acaso. 3 al cuadrado es diferente a decir 2 elevado al cubo. Una cosa es la base, otra cosa es la potencia. Si ya invierte la posición, ya me va a dar otro valor, pues, ¿no? 2 elevado al cubo. Lo mismo, ¿cuál es la base? A ver, ¿cuál es la base? ¿El 2 o el 3 en este ejercicio? 2 elevado al cubo. La base sería el 2. Entonces, ¿la potencia cuál es? La potencia es el 3. En sí, ¿qué me indica eso? 2 al cubo me dice, coja el numerito 2 y cuántas veces lo voy a multiplicar entre sí. Eso me lo indica la potencia o el exponente. Es decir, voy a multiplicar entre sí el 2, ¿cuántas veces? 3 veces. 2 por 2 por 2. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2 por 2. 2 por 2, eso me va a dar 4. Y 4 por 2, eso me va a dar 8. Es decir, 2 al cubo me da como resultado 8. ¿A qué será igual, por ejemplo, 2 elevada a la quinta? Vamos a ver, usted solito haga 2 elevada a la quinta. 2 elevado a la quinta, ¿a qué será igual? 20 dicen por allí, ¿seguros? Calcule bien, calcule bien. Henry dice 32. Perfecto. ¿A qué será igual 2 elevado a la quinta? Aplique la definición. ¿Qué me dice? Coja la base y va a multiplicarla en sí. ¿Cuántas veces? Eso, la cantidad de veces me lo va a dar la potencia. Es decir, usted coja la base, que es el 2, y lo va a multiplicar entre sí. ¿Cuántas veces? Aquí está. 5 veces. Es decir, sería 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Hagamos los espacios, no se preocupen. 2 por 2, ¿cuánto me da? 2 por 2, eso es igual a 4. Perfecto. 4 por 2, ¿a qué es igual? 4 por 2, eso es igual a 8. Muy bien. 8 por 2, ¿a qué es igual? 8 por 2, eso es igual a 16. Finalmente, 16 por 2, ¿a qué es igual? 16 por 2, eso es igual a 32. Y es así como funciona, pues, la potencia en sí, o la propiedad de los exponentes. A elevado a la n, por ejemplo, me va a indicar n, la cantidad de veces que yo voy a multiplicar en sí esa base. Por ejemplo, con letras sucede básicamente lo mismo. ¿A qué será igual, por ejemplo, n elevado al cubo?
n elevado al cubo lo que me va a decir es, coja esa base, que en este caso ya no son números, sino que es una letra, y cuántas veces la voy a multiplicar entre sí a esa base n. 3 veces, sencillo, ¿verdad? Es decir, sería n multiplicado por n multiplicado por n. Y listo, así me puedo pasar toda la tarde dando este ejemplo y es básicamente lo mismo. Esa es una potencia, me va a indicar la base y el exponente, en la cual el exponente me indica cuántas veces yo voy a multiplicar entre sí esa base. ¿Alguna pregunta? Sino para pasar a lo que más les gusta a ustedes, que son las propiedades de los exponentes. Consultas. ¿Alguien me dice la hora, por favor? Tengo miedo de que en plena clase se me cierre el Zoom porque, o sea, me parece raro. Consultas. 8:13, gracias. Creo que ya vamos más de 40 minutos. En sí no se me ha apagado. No se ha cerrado el Zoom. No sé por qué la verdad deja ingresar solamente 100 estudiantes. Me parece raro. Bueno, sigamos entonces. Ya vamos a ver después cuál fue el problema. Ahora, si vamos a lo que más nos gusta, las propiedades de los exponentes. En realidad son 7 propiedades. En esta primera lámina les voy a mostrar las 3. Vamos a hacer ejercicios simples de aquello para poder memorizarlo de cierta forma. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver los otros 4 y luego ya hacemos ejercicios mezclando todo lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente, las propiedades son estas, sean A diferente de 0 y B diferente de 0, siempre se van a cumplir estas propiedades. Propiedad número 1, vamos a ver qué me dice la propiedad número 1. Me dice que A elevado a la n multiplicado por A elevado a la m es igual a A elevado a la n más m. ¿Quién me dice esta propiedad, profesor? Me dice que si usted tiene dos términos, por decirlo así, o una multiplicación de dos bases que sean iguales, escribo la misma base y sumo los exponentes. Por ejemplo, vamos acá. ¿A qué será igual x al cubo multiplicado? Ojo, como le digo, a veces en la multiplicación, para poder, digamos que, para poder, darnos cuenta de que es una multiplicación como tal, una forma es colocando un punto. O, como le digo, la otra forma es entre paréntesis o pues el signo de la multiplicación. Por lo general, en las matemáticas y en el álgebra, no se utiliza el signo por. ¿Por qué? Porque ya aquí tenemos variables. Entonces, una de las variables no utilizadas es la x. Es para que justamente no haya ese problema. O usted va a encontrar el punto como símbolo de la multiplicación o va a encontrar a los paréntesis en la cual en el centro pues no va a haber ningún signo. Esas son las dos formas de identificar a un producto. Entonces, por ejemplo, aquí es igual x, ahí me fue muy grande el punto, x al cubo multiplicado por x al cuadrado, por ejemplo, para analizar la primera propiedad de los exponentes. Primera cosa, le pregunto, ¿tengo la misma base aquí? X al cubo por x al cuadrado. Analicemos las dos partes como tal, las dos variables. Por acá tengo x al cubo y por acá tengo x al cuadrado. Le pregunto, ¿tengo la misma base? Base, es decir, la parte de la letra. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago cuando tengo eso? Tengo un producto y tengo la misma base. Escribo la misma base, que en este caso es la única letra que tengo, x, ¿y qué hago con los coeficientes o con las potencias o los exponentes? Los voy a sumar. ¿Cuánto es 3 más 2? 3 más 2, eso es igual a 5. Y listo. Esa es la primera propiedad. ¿Cuándo la voy a utilizar, profesor? Siempre y cuando, primero, sea un producto de dos expresiones y segundo, estas tengan la misma base, es decir, la misma letra X, Y, Z, la que sea. ¿Qué voy a hacer? Escribo la misma base, la que se repite, pues en este caso tengo X y X, escribo X una sola vez. ¿Y qué hago con los exponentes? Pues lo sumo. 3 más 2, eso es igual a 5. Vamos con otro ejemplo. Entonces, esto que está acá me dio como resultado x elevado a la quinta. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Dejen hacer, por ejemplo, no sé, con otra letra. M, por ejemplo, elevado a la 1 multiplicado por m elevado a la cuarta.
No, vamos a ponerle a la séptima, por ejemplo. Ahí. ¿A qué será igual eso? M multiplicado por M a la séptima. Lo mismo, ¿qué cosa debo analizar? Primero que sea una multiplicación, obviamente es un producto o una multiplicación. Debo verificar que tenga la misma parte de la base. ¿Se cumple eso sí o no? ¿Tengo la misma base? Sí. ¿Cuál es la base en este caso? ¿Cuál es la letra que se repite o la base como tal? Es la letra M. Ah, entonces, ¿qué hago, profesor? Escribo la misma base y ¿qué hago con los exponentes? Los voy a sumar. Entonces, me dirá, profesor, aquí yo no veo ningún exponente. Aquí está el número 0. Entonces me diría 0 más 7, eso es igual a 7. ¿Estaría bien hacer eso? ¿Sí o no? Porque usted mira, profesor, acá encima de la primera M no veo ningún exponente. No, ¿por qué? Si bien es cierto, no ve usted ningún exponente, aquí que está sobreentendido. Está sobreentendido el exponente 1. Ah, ahí sí. Entonces, como está sobreentendido el exponente 1, simplemente me queda sumar esos dos coeficientes. 1 más 7, ¿cuánto me da? 1 más 7, eso es igual a 8. Es decir, m a la 1 multiplicado por m a la séptima me da como resultado m en la octava. Facilito, ¿verdad? Otro ejemplo, último ejemplo de esta primera propiedad. ¿Qué pasa si tengo lo siguiente? Por ejemplo, no sé, este, 2xy multiplicado por ejemplo, no sé, 7x al cuadrado por y. Aquí los quiero ver. ¿Cuánto me da eso? 2xy multiplicado por 7x al cuadrado por y. Vamos a ver. Primera cosa que hago, pues lo más sencillo, multiplicar los coeficientes. ¿Ok? 2 por 7, ¿cuánto me da? Como son números, pues lo puedo multiplicar. 2 por 7 me da como resultado 14. Perfecto. 14. ¿Qué signo? Como aquí está el sobreentendido, el signo positivo, y acá también, pues me va a dar más por más, más. Perfecto. Ahora sí, vamos a enfocarnos en cuanto a la variable x. En ambas partes tengo x. Acá tengo x y acá tengo x al cuadrado. Le pregunto, ¿tengo la misma base allí? ¿Sí o no? En x y x al cuadrado. Base, oh, una cosa es parte, términos semejantes. Ahí sí tiene que ser todo, tanto con letras como coeficientes. En cambio acá base, base es la letra como tal. ¿Tengo la misma base? Sí, que en este caso es X. Entonces, ¿qué hago, profesor? Escribo la misma base y ¿qué voy a hacer con esos exponentes? Los voy a sumar. Entonces, lo mismo, acá está sobreentendido el número 1. Entonces sumo 1 más 2. ¿Cuánto es 1 más 2? En la variable X. 1 más 2, eso es igual a 3. Entonces me queda 14x al cubo. Y finalmente, ahora con la variable y hacemos lo mismo. ¿Tengo la misma base en la variable y? Pues claro, pues no, tengo y de un lado y por acá tengo y también. Entonces, escribo la misma base, que en este caso es y lo mismo que hago con los exponentes. Los voy a sumar. ¿Qué exponente tengo sobreentendido en la variable y? Lo mismo, tengo la unidad aquí y tengo la unidad acá. ¿Cuánto es 1 más 1? 1 más 1, eso es igual a 2. Y listo. Es decir, 2xy multiplicado por 7 al cuadrado y me da como resultado pues 14x al cubo y al cuadrado. ¿Okay? Y eso es básicamente todo. Último ejemplo de esta base. Dejen borrar esto, dejen borrar esto. Ya, ahí. ¿A qué será igual, por ejemplo, uno un poquito más complicado? ¿A qué será igual, por ejemplo, 2m multiplicado por, no sé, 3m elevado a un medio? ¿A qué será igual eso? 2m multiplicado por 3 elevada a la m medios. Vamos a ver. Primera cosa que hago, voy a multiplicar los coeficientes. ¿Cuánto me da 2 por 3? 2 por 3 o 3 por 2 es lo mismo, me da 6. Perfecto. Ok, perfecto. Te pregunto, ¿tengo la misma base aquí y acá? ¿Sí o no? La misma letra. Simplemente eso, la misma letra. Sí. Entonces, ¿qué hago, profesor? Escribo la misma base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a sumar. Entonces, acá lo mismo. Está sobreentendido el número 1. Entonces, ¿qué debo de hacer? Sumar 1 más un medio. ¿Cuánto me da 1 más un medio? Por acá lo voy a hacer. 1 más
un medio. ¿Cuánto me da eso? ¿Cómo lo trabajo? Siempre que usted tenga que hacer la suma entre una fracción y un número entero, al número entero le voy a agregar la unidad. ¿Para qué? Para poder sumar dos fracciones y poder aplicar lo que les enseñé en la clase pasada. ¿Se acuerdan? La carita feliz. ¿Cómo yo trabajo la suma y la resta de fracciones? 1 por 2, ¿cuánto me da? 1 por 2, eso es igual a 2, y luego multiplico cruzado. En el centro coloco el signo que está allí, en este caso el signo positivo, ¿verdad? Y multiplico de forma cruzada. 1 por 2, ¿cuánto es 1 por 2? 1 por 2, eso es igual a 2, y por acá 1 por 1 me da como resultado 1. Sumo eso, 2 más 1, eso es igual a 3, y abajo tengo el 2. Es decir, 1 más un medio, ¿cuánto me dio como resultado? Me dio como resultado 3 medios, que sería el exponente de esa base m. Entonces me queda como resultado 6 elevado a la m 3 medios. Preguntas de esa primera propiedad. Siempre se va a cumplir. Cuando se cumple, cuando tenga un producto y tenga la misma base. Por ejemplo, ¿a qué será igual x a la cuarta por x al cubo? Lo mismo, escribo la misma base que sería x y sumo los coeficientes. 4 más 3, que sería 7. Es decir, x a la séptima. ¿Okay? Y es así como se trabaja esa primera propiedad. Consultas de esa primera propiedad, sino para hacer la segunda propiedad. ¿Ok? Ya, ¿qué parte? A ver, vamos a ver. Dejen hacer otro ejercicio por acá. Vamos a ver. Dejen borrar todo esto que está acá. A ver, ¿qué parte? ¿Todo o el ejercicio que acabo de hacer? El de la fracción. ¿Qué parte no entendió? Ah, la última parte. Ah, ya, perfecto. Ya, déjenme borrar todo esto para hacerlo así como que un zoom y se pueda distinguir. Que a veces tanto garabato puede marear. A ver, dejen borrar esto que está acá. Ya, a ver. Yo en el ejercicio tenía lo siguiente. Presten mucha atención. Tenía, acá lo voy a escribir. 2 multiplicado por m multiplicado, mejor dicho, 2m multiplicado por 3 elevado, o mejor dicho, 3m elevado a la 1 medio. ¿Ok? Tenía eso como ejercicio, 3 elevado a la 1 medio. Es decir, el exponente de una de mis bases es fracción, es fraccionario. Entonces, ¿cómo yo trabajo? Hago lo mismo, básicamente. Primero, ¿qué debo de hacer? En caso de que tenga coeficientes, pues los voy a multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3. ¿Y por qué los multiplica, profesor? Porque aquí en el centro tengo un producto, pues así de sencillo, ¿no? ¿Cuánto me da 2 por 3? 2 por 3, acá lo voy a escribir, lo voy a encerrar. 2 por 3, eso es igual a 6. Entonces 2 por 3 me da como resultado 6. ¿Qué más hago, profesor? Ahora multiplico la parte literaria. Tengo por un lado, mire que lo voy a encerrar con otro color, m, mire, m todo esto, y por el otro lado tengo m a la 1 medio. Le pregunto, ¿tengo bases iguales, sí o no? Es decir, tengo la misma letra en m y el otro lado m elevado a la 1 medio. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago, profesor, cuando tengo la misma base, la misma letrita? Escribo esa misma letrita que sería m, ¿verdad? M. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Qué voy a hacer con los exponentes? Los voy a sumar. ¿Qué exponente tengo en la variable m, en la letra m? Es decir, ¿qué numerito está en la parte superior? No veo ninguno, pero se sobreentiende que aquí está el número 1, ¿sí o no? Es decir, voy a sumar ¿qué cosa? 1 más 1 medio. ¿Por qué? Porque así me dice la propiedad. Cuando usted tenga bases iguales, escriba la misma base, que en este caso es la variable, la letra m, y suma los exponentes, es decir, los numeritos que están arriba de esa letra. Por un lado tengo el número 1 y por el otro lado tengo el número 1 medio. ¿Qué voy a hacer con esos exponentes? Pues los voy a sumar. ¿Cuánto me da 1 más 1 medio? ¿Cuánto me da 1 más 1 medio? 1 más 1 medio, pues ya saben, como tengo la suma de una fracción con un número entero, pues para poder trabajar de forma mejor, a esa parte entera le voy a agregar la unidad. Por ejemplo, si hubiese tenido, no sé, 3, simplemente le pongo 3 sobre 1. Si hubiese tenido, por ejemplo, 5, le pongo 5 sobre 1. ¿Por qué? Porque 3 dividido por 1 me sigue dando 3. 5 dividido por 1 me sigue dando 5. Y acá 1 dividido por 1 me sigue dando 1. No estoy alterando para nada la expresión. Entonces, le agrego simplemente la unidad
para poder trabajarlo como vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuánto me da 1 más 1/2? Voy a hacer lo siguiente, aplico la carita feliz. Este con este y multiplico los denominadores. ¿Cuánto me da 1 por 2? 1 por 2, eso es igual a 2. Multiplico 1 por 2. Denominador con denominador. Número de abajo con número de abajo. Escribo el signo que está allí, que en este caso es el positivo, y luego voy a multiplicar de forma cruzada. Es decir, 1 por 2. ¿Cuánto me da 1 por 2? Así, de arriba hacia abajo, en esa diagonal. 1 por 2, así es la carita. 1 por 2, eso es igual a 2. Y la otra diagonal, ¿cuánto me da 1 por 1? 1 por 1 me da 1. Finalmente sumo, pues no, 2 más 1, ¿cuánto me da? 2 más 1 me da 3, y aquí abajo pues simplemente me queda 2. Es decir, 1 más 1/2 me da como resultado 3/2, que ese pues sería el exponente final de esa base. Es decir, el resultado como tal me quedaría 6m elevado a la 3/2. Ahí está, ¿ya? Y esa sería la respuesta. Ahí le quedó más claro a la compañera que preguntó, o compañero creo que fue, no me acuerdo quién preguntó. Mayri, creo que sí. ¿Okay? ¿Ahí le quedó más claro o no? Ya, perfecto, ya, ok. Entonces vamos con la siguiente propiedad. Ok, muy bien, ya, vamos con la siguiente propiedad. La propiedad de la división. Así como podíamos hacer lo mismo con la multiplicación, vamos a poder hacer lo mismo con la división. ¿Qué me dice esta propiedad? Si usted tiene una división de bases iguales, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer en cambio la diferencia entre ¿qué? Entre el exponente de la base que está en el numerador con el exponente de la base que está en el denominador. Es decir, por ejemplo, ¿a qué será igual? No sé, vamos con números ahora. 5 elevado al cubo dividido para 5 elevado al cuadrado. ¿A qué será igual eso? 5 elevado al cubo dividido, mire que esa es la diferencia entre la primera propiedad y la segunda, que la primera la hacía cuando tenía una multiplicación de bases iguales, en cambio en esta segunda propiedad la voy a hacer cuando tenga la división de bases iguales. Le pregunto, ¿tengo bases iguales en primera instancia, sí o no? ¿Tengo bases iguales, sí o no? Sí, ¿verdad? Tengo en este caso la base 5, es decir, el número que está allí, pues, no como base, el número 5. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la misma base, que en este caso es 5, y en cambio, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Si en la multiplicación esos exponentes los sumaba, ahora que tengo una división, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una resta. ¿Entre qué? Entre el número que está más arriba con el número que está más abajo de los exponentes, obviamente. Es decir, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 3 menos 2. ¿Y cuánto es 3 menos 2? 3 menos 2, eso es igual a 1. Es decir, me queda 5 elevado a la 1, que no es necesario colocar ese 1 porque está sobreentendido. Es decir, me queda como resultado simplemente el 5. Así de simple. Esa es la propiedad de la división de bases iguales. Otro ejemplo, vamos con letras ahora. Por ejemplo, ¿a qué será igual? No sé. X elevado al cubo sobre, vamos a poner más difícil, X elevado a la cuarta. Aquí los quiero ver. ¿A qué sería igual X elevado al cubo sobre X elevado a la cuarta? ¿Qué hago, profesor? Tengo una división, primer caso, primera cosa, tengo una división, tengo X al cubo, dividido para X a la cuarta. ¿Cuál es la base? Le pregunto, ¿cuál es la base? En este caso la base es X porque es la misma cosa que se repite. Está en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, escribo la misma base y ¿qué hago? Como tengo una división, voy a hacer la diferencia, ya no la suma como lo hacía en una multiplicación, sino la diferencia o resta. ¿Entre qué? Entre el número que está arriba, en este caso el 3, con el número que está abajo, que en este caso es el 4. Es decir, me queda 3 menos 4. ¿Y a qué es igual 3 menos 4? Ya lo vimos en la lámina pasada, hicimos este ejercicio de eso. ¿A qué es igual 3 menos 4? 3 menos 4, aquí está, acá lo voy a echar de manera más grande. A ver, 3 menos 4. 3 menos 4, lo mismo que les dije al inicio. Aquí está sobreentendido el signo positivo, ¿verdad? Signo positivo. ¿Qué hago en ese caso? Veo los signos. Le pregunto, ¿son signos iguales o diferentes? El 3 y el menos 4.
Son signos diferentes. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomarle prestadito el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 3 o el 4? Número mayor es el 4. Entonces, le tomo prestadito ese signo negativo. Entonces, el resultado va a ser negativo. ¿Y qué más hago? Hago la diferencia entre el número mayor y el menor. ¿Cuánto es 4 menos 3? 4 menos 3 finalmente me da 1. Es decir, me queda menos 1. Es decir, acá me va a quedar x elevado a la ¿cuánto? X elevado a la menos 1. Ahí está. ¿Ok? Otro ejemplo, veamos. Otro ejemplo. Dejen tomar otro color. Y vamos a ir con otra letra, con n. ¿A qué será igual n elevado, por ejemplo, a la menos 2 sobre n elevado a la menos 7? Aquí los quiero ver. Más complicado todavía. ¿A qué será igual n elevado a la menos 2 dividido para n elevado a la menos 7? Dice una consulta, ¿qué pasa si los exponentes son iguales y se restan? Muy buena pregunta. Vamos a lo que dice el compañero Galo. ¿Qué pasa si tengo lo siguiente? N elevado a la 2 dividido para n elevado a la 2. ¿Cuánto me queda eso? ¿Cuánto me queda n elevado al cuadrado dividido para n elevado al cuadrado? ¿Cuánto me queda eso? Me queda n, dicen por ahí. Veamos a ver si es verdad. Escribo la misma base. ¿Cuál es la base aquí? ¿Cuál es esa parte que se está repitiendo? La parte literaria o numérica en ambas partes, ya sea el numerador o el denominador. En este caso es la letra n. Perfecto. ¿Qué me dice la propiedad? Cuando usted tenga una división, escribo la misma base y resto los exponentes. Es decir, el número de arriba con el número de abajo. ¿Cuánto me da 2 menos 2? ¿Cuánto me da 2 menos 2? 2 menos 2 me queda 0. Entonces me queda n elevado a la 0. Y le pregunto, ¿a qué es igual n elevado a la 0? Que justamente es una de las propiedades que la íbamos a ver ya mismo, o está ya mismo, está en la siguiente diapositiva, pero bueno, aquí igual se las voy a explicar. ¿A qué es igual n elevado a la 0? ¿Seguro que n elevado a la 0 es igual a 0? N elevado a la 0 es igual a 0. Cualquier base, anótelo por allí, cualquier base, sea la letra que sea, no sé, x, y es lo que sea, elevado al exponente 0, siempre me va a dar como resultado 1. No me importa qué base sea, si sean variables, si sean números, no me importa, pero siempre algo elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Entonces, n elevado a la 0 me da como resultado 1. Que acá lo podríamos hacer de manera directa. Por ejemplo, n al cuadrado dividido para n al cuadrado, ¿a qué es igual? N al cuadrado dividido para n al cuadrado, ¿a qué es igual? No lo veamos con variables, ponle un número cualquiera, no sé, 5 dividido para 5, ¿a qué es igual? Imagínense que n al cuadrado vale 5. Entonces, 5 dividido para 5, ¿cuánto me da? 5 dividido para 5 me da como resultado 1. ¿Sale lo mismo, sí o no? Pues sí, porque siempre se va a cumplir esa propiedad. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, de esa segunda propiedad. Preguntas hasta aquí. Así es, siempre va a ser 1. ¿Ok? Preguntas. Entonces ya saben, si yo tengo bases iguales en una multiplicación, ¿qué hago? Escribo la misma base y sumo los exponentes. En cambio, si tengo una división, escribo la misma base y resto los exponentes. ¿Qué exponentes? El número de arriba, el exponente de arriba, con el exponente de abajo. En ese orden. No va a ser lo contrario. No va a ser la diferencia entre el número de abajo con el número de arriba. No, es en ese orden. Número de arriba con el número de abajo. ¿Ok? Vamos con la tercera propiedad, entonces. La tercera propiedad me indica lo siguiente. Cuando tengo el producto, pero de bases diferentes y de signos iguales. Por ejemplo, ¿a qué será igual? No sé. Vamos a ponerle 3. Vamos con números primero. ¿A qué será igual? 3 elevado al cuadrado multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Le pregunto, ¿aquí puedo hacer la primera propiedad? ¿Puedo aplicar la primera propiedad? ¿Sí o no? La que acabamos de ver al inicio. ¿Esta propiedad puedo aplicar en este ejercicio? ¿Sí o no? ¿Cuándo yo aplico la primera propiedad? La primera propiedad la aplico siempre y cuando tenga la misma base. Acá tengo la misma base. El 3 es igual al 2.
No, entonces no puedo aplicar la primera propiedad. ¿Qué propiedad sí puedo aplicar? Justamente a la tercera, la que me indica que si usted tiene diferentes, bueno, no necesariamente diferentes bases, pero que tenga el mismo exponente, eso es lo que más me importa, siempre y cuando usted tenga el producto, que es lo que tengo acá, 3 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado, siempre que usted tenga el mismo exponente, ojo, las dos primeras propiedades funcionaban con la misma base. En cambio acá la tercera propiedad va a funcionar o se aplica cuando usted tenga el mismo exponente. Le pregunto, ¿tengo los mismos exponentes en esas dos expresiones? 3 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado. Pues obviamente que sí. En ambos casos tengo como exponente el 2. Entonces, ¿qué hago cuando tengo ese caso, profesor? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar los números, las bases, y las voy a multiplicar. ¿Cuánto me da 3 por 2? 3 por 2, eso es igual a 6. ¿Y qué voy a hacer con el exponente? Lo escribo igualito. Es decir, 6 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me da 6 elevado al cuadrado? Pues 6 elevado al cuadrado me da como resultado 36. ¿Ok? Profesor, ¿es verdad que sale eso? Trabájelo, pues no de manera separada. ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, que me da como resultado 9. Y 9 multiplicado por 2 al cuadrado es 2 por 2. 2 por 2 es igual a 4. Le pregunto, 9 por 4 me da como resultado lo mismo que acabo de hacer, ¿sí o no? 9 por 4 me da 36, que es lo mismo que acabo de hacer. Entonces vuelvo a explicar por si acaso esta propiedad. Esta propiedad, ¿cuándo la voy a aplicar? La voy a aplicar siempre y cuando tenga el mismo exponente en las bases. No me importa ahora si son bases iguales o son bases diferentes. Lo único que me voy a enfocar es si tienen los mismos exponentes. En este caso se cumple aquello, sí. Tengo como exponente en ambas partes el número 2. Entonces, ¿qué hago cuando tengo esto, profesor? Como tengo el producto, pues multiplico las bases. 3 por 2 me da como resultado 6. ¿Y qué voy a hacer? Voy a escribir el mismo exponente. Acá ya no voy a sumar. Eso aplicaba en la primera propiedad, por si acaso. En cambio acá, como tengo el mismo exponente, multiplico las bases, 3 por 2 me da 6, y escribo el mismo exponente, que sería en este caso 2. ¿Cuánto me da 6 elevado al cuadrado? 6 elevado al cuadrado me da como resultado 36. Perfecto. Vamos con otro ejercicio para seguir practicando. ¿A qué será igual? Por ejemplo, no sé, 1 elevado a la séptima multiplicado por, no sé, 5. Vamos a ponerle, no tan alto, vamos a ponerle 1 elevado a la cuarta multiplicado por 2 elevado a la cuarta. ¿A qué será igual eso? Y si el exponente sería diferente, ahí ya no se puede hacer nada. Simplemente quedaría ahí porque no se podría aplicar la propiedad. Esta propiedad solamente se aplica cuando tengo el mismo exponente. Veamos, 1 a la cuarta multiplicado por 2 a la cuarta. ¿A qué será igual eso? Dice Marixa que eso es igual a 16. Veamos si es cierto. Ojo, usted lo puede trabajar de manera separada, pues no, pero eso sería hacer trampa. Usted dirá, profesor, 1 a la cuarta eso es igual a 1 y 2 a la cuarta eso es igual a 2 por 2 por 2 por 2 que me daría igual a 16. Entonces me quedaría 1 multiplicado por 16 y listo. Pero no, acá como estamos viendo las propiedades, hagámoslas por las propiedades. ¿Qué me dice la propiedad, profesor? Como tengo 1 a la cuarta multiplicado por 2 a la cuarta, le pregunto, ¿tengo el mismo exponente en las dos partes, sí o no? Sí, ¿verdad? En este caso es el número 4. Entonces, ¿qué hago cuando tengo ese escenario, profesor? Multiplico las bases. ¿Cuánto es 1 por 2? 1 por 2, eso es igual a 2. ¿Y qué hago con el exponente? Como es igual, igualito, no hay como olvidarse, pues lo escribo literalmente. Y ya pues, 2 a la cuarta, ¿cuánto me da? Aplicando lo que vimos en la lámina pasada, 2 elevado a la cuarta, ¿qué significa? Multiplicar en sí 4 veces el número 2. Es decir, eso es igual a escribir 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. ¿Cuánto me da eso? 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8 y 8 por 2 me da 16. Entonces, ese sería el resultado. ¿Okay? Vamos con variables ahora para hacerlo más interesante.
¿A qué será igual? Creo que hasta con variables es más sencillo. ¿A qué será igual, por ejemplo, no sé, m elevado al cubo multiplicado por n elevado al cubo? ¿A qué será igual eso? Dice, profe, una pregunta, y la imagen sale a elevado a la n por b elevado a la n, a menos b. Claro, es lo que vamos a verlo ahorita con este ejemplo del álgebra como tal. ¿A qué será igual, por ejemplo, m al cubo multiplicado por n al cubo? Le pregunto, ¿se puede hacer por esta propiedad, sí o no? ¿Tengo los mismos exponentes, sí o no? Sí, ¿verdad? En este caso tengo la misma parte del exponente que es 3 al cubo. Entonces, ¿qué hago, profesor? Voy a multiplicar las bases. Es lo mismo y lo mismo que acabamos de hacer. Mira, acá multiplicamos 1 por 2, acá multiplicamos 3 por 2, acá hacemos lo mismo. ¿Cuánto es m por n? M por n, pues simplemente me queda lo mismo. Ahí no se puede hacer nada. M por n me queda m n. ¿Y qué hago con el exponente? Lo escribo igualito. Es decir, me queda todo eso porque es toda la multiplicación elevado a ese exponente. Entonces me queda m por n, todo eso elevado al cubo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Ok? Es todo el resultado elevado al mismo exponente. Acá lo mismo. Todo el resultado elevado al mismo exponente. Acá, todo el resultado, m por n me da mn elevado a ese exponente. ¿Sí se dan cuenta? Facilito. ¿Qué dice? O sea, en vez del signo menos es igual. Sí, así es. O sea, en vez de hacer una suma o diferencia, ya sea el primer caso o el segundo caso, la primera o segunda propiedad, acá simplemente multiplico la base y escribo el mismo exponente. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a ver. Dice, ¿por qué va el paréntesis? Porque el paréntesis me indica que todo eso está elevado al cubo. Por ejemplo, si yo quito el paréntesis, ¿cómo sería esto? Simplemente aquí. Si yo quito el paréntesis, se da a entender qué cosa, que ese 3 solamente está afectando a la variable n, ¿sí o no? En cambio, si yo pongo el paréntesis, allí se da a entender qué cosa, que ese 3 afecta en cambio a las dos letras. Es por eso que se pone el paréntesis para indicar que todo eso es una cosa, porque en realidad fue eso. M por n, la mn. Y todo eso es que va elevado al mismo exponente que es 3. ¿Okay? Otro ejemplo por si acaso. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿a qué sería igual x elevado al 3 al cubo multiplicado por, no sé, vamos a ponerle y elevado al cubo multiplicado por z elevado al cubo? ¿A qué será igual eso? Hago exactamente lo mismo. A ver, vamos a ver. Tengo en este caso ahora tres variables, una, dos y tres. Le pregunto, ¿en las tres variables tengo la misma parte de exponente, sí o no? En las tres variables tengo el mismo exponente, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿puedo aplicar la tercera propiedad? Sí. ¿Qué me indica la tercera propiedad? Que voy a tomar, pues, o voy a hacer, ¿qué cosa? A ver, ¿qué me dice lo que hay que hacer acá? Como tengo la misma parte exponente, voy a multiplicar, ¿qué cosa? Las bases, es decir, x por y por z. ¿Cuánto me da x por y por z? Pues allí me da lo mismo, pues no, x por y por z, pues me da x, y, z. Entonces escribo x, y, z, x, y y z. ¿Y qué más? Como tengo el mismo exponente, todo eso, entonces ahí utilizo paréntesis para indicar que todo eso va a estar elevado a qué cosa. Va a estar elevado al y listo. Eso es todo. ¿Ok? Eso sería todo. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. ¿Ok? Preguntas, consultas. ¿Ya? Vamos a hacer más ejercicios de esto para ya reforzar los tres casos que acabamos de ver, o las tres propiedades, para que usted sepa identificar cuál va a aplicar y ver el resultado como tal, ¿ok? Veamos. Ya para la próxima clase vamos a ver las cuatro otras propiedades que existen para que puedan ingresar los otros compañeros porque, o sea, me parece raro que no, o sea, que solamente salgan para 100 participantes, pero bueno, veamos. A ver, primer ejercicio, presten mucha atención. ¿A qué será igual, por ejemplo? No sé, vamos con números primero.
¿A qué será igual 2 elevado a la cuarta multiplicado por 2 elevado a la menos 1? A ver, ¿quién lo hace primero? 2 elevado a la cuarta multiplicado por 2 elevado a la menos 1. Y se puede ver una potencia en forma de división. Una potencia en forma de división. Potencia en forma de división. O sea, el segundo caso se refiere a eso. No, lo que puede haber es una multiplicación de exponentes o de potencia, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Por ejemplo, usted me dice que sería igual, por ejemplo, esa es la tercera propiedad. Por ejemplo, no sé, x elevado al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Esa es la propiedad de los exponentes, en cambio. La base, un exponente elevado a otro exponente. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. A ver, vamos a enfocarnos en el ejercicio que les puse acá. Aquí es igual 2 a la cuarta multiplicado por 2 elevado a la menos 1. Primera cosa, ¿cuál de las tres propiedades aplicaría en este caso? ¿Cuál de las tres propiedades? La 1. ¿Por qué? La 1, ¿cuándo la voy a aplicar? La 1 la voy a aplicar siempre y cuando, ¿qué cosa? Tenga que, primero, la misma base y sea una multiplicación. Le pregunto, ¿tengo eso sí o no? ¿Tengo una multiplicación y tengo la misma base? Pues sí, entonces, ¿qué voy a hacer, profesor? Eso va a ser igual a ¿qué? Escribo la misma base y sumo los exponentes, es decir, 4 menos 1. ¿A qué es igual 4 menos 1? 4 menos 1, eso es igual a 5, seguros. 4 menos 1. 5 hubiese sido si, por ejemplo, aquí hubiese estado 2 elevado a la 1. ¿Tengo eso? No, acá tengo 4 menos 1. ¿Cuánto me da 4 menos 1? ¿Qué pasa si usted tenía 4 caramelos por Navidad y le dio a su enamorada o a su enamorado un caramelo? ¿Cuántos caramelos le quedan? Pues le queda simplemente 3. Es decir, ¿cuál sería el exponente final de esta base? Pues sería el número 3. Y finalmente, pues, ¿a qué será igual 2 elevado al cubo? 2 elevado al cubo, pues eso es igual a decir 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, eso es igual a 8. ¿Ok? Signos diferentes se restan. Así es. Signos diferentes se restan. Claro, o sea, lo podía hacer de esa forma, pero creo que era más que suficiente decir que 4 menos 1, eso es igual a 3. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a ver. ¿A qué será igual? No sé. 3 elevado al cuadrado multiplicado vamos a ponerle 2 elevado al cuadrado. Ahí. ¿A qué será igual eso? 3 multiplicado al cuadrado. No pongo potencias tan grandes porque si no nos va a ser más largo el procedimiento. No largo el procedimiento, sino que vamos a tener que ya utilizar calculadora porque vamos a demorarnos por multiplicar muchas veces un número entre sí. Entonces simplemente con números cortitos lo que quiero que entiendan es las propiedades como tal. Dice, pero si la ley es de sumar, ¿no sería 4? Claro, es que es lo mismo, pues no, o sea, en realidad, si yo tomo literalmente lo que dice la propiedad, sería 4 más menos 1, pero llego a lo mismo, ¿por qué? Porque aquí destruyo paréntesis, más por menos, me daría menos, es decir, 4 menos 1, llego a lo mismo, pues, ¿no? Llego a lo mismo, ¿ok? Déjame borrar esto, ya, ahora sí. ¿A qué será igual 3 al cuadrado multiplicado por 2 elevado al cuadrado? ¿A qué será igual eso? Ya vamos a hacer ese que dice Henry, ya la vamos a hacer. Ya, a petición del compañero, y con ese terminamos la clase. Veamos, le pregunto, ¿qué propiedad puedo aplicar allí? 3 al cuadrado multiplicado por 2 elevado al cuadrado. ¿Qué propiedad puedo aplicar allí? ¿La primera, segunda o tercera? La segunda, seguros. La segunda creo que está fácil de ver. ¿Por qué? Porque la puedo aplicar cuando sea una división. ¿Tengo una división allí? No, entonces está entre la primera y la tercera. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la tercera? Que en la primera tengo que tener la misma base. En cambio, en la tercera tengo que tener el mismo exponente. ¿Qué tengo? ¿Tengo misma base o tengo mismo exponente al decir 3 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado? Tengo el mismo exponente. Entonces, ¿qué hago cuando tengo ese caso? Alguien me lo dice por el chat. ¿Qué hago cuando tengo el mismo exponente pero diferente base? Voy a ¿qué? A multiplicar las bases. Es decir, 3 por 2. ¿Cuánto me da 3 por 2? Si usted quiere, puede hacerlo paso a paso. Pone 3
multiplicado por 2, pero ya hagámoslo directo. Pues, ¿no? 3 por 2, eso es igual a 6. 6 elevado a la cuánta. Escribo ¿qué cosa? La misma base. Es decir, 6 elevado al cuadrado, que me da como resultado 36. Y vamos con el último ejemplo de esto. A ver, el que dijo por ahí el compañero, uno bueno, no le voy a decir porque si no ya van a saber qué propiedad es. Por ejemplo, ¿a qué es igual n? ¿Qué será igual n elevado a la menos 3 dividido para n elevado a la menos 7? Con eso terminamos. ¿A qué será igual eso? Primera cosita, ¿qué propiedad aplicaría ahí? Está creo que fácil de verla, ¿no? La segunda, muy bien. La segunda, ¿qué me dice la segunda propiedad, profesor? ¿O cuándo aplico la segunda propiedad? Primero, cuando sea la misma base, que en este caso es la variable n, y sea una división. ¿Tengo eso? Sí, tengo n y es una división. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribo la misma base. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Por acá lo voy a hacer aparte con los exponentes para que se vea mejor. Voy a tomar el exponente de arriba con signo y todo, en este caso sería menos 3. ¿Y qué voy a hacerle? Voy a hacerle la diferencia o resta, ¿ok? ¿Con qué? Con el exponente de abajo. ¿Cuál es el exponente de abajo con signo y todo? Menos 7. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mire, tengo una diferencia, tengo una división de bases iguales, escribo la misma base y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la diferencia, es decir, la resta entre menos 3 y menos 7, que es lo que tengo acá abajo. Menos 3 menos el exponente de abajo, que es menos 7. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estoy aplicando literalmente la definición, pues, ¿no? La diferencia ahora es que tengo en ambos exponentes signos negativos, pero se aplica lo mismo, ¿ok? Ahora sí, mira lo que tenemos acá. ¿A qué será igual menos por menos? Vamos a destruir ese paréntesis. Menos por menos, ¿a qué es igual? Menos por menos, ¿ok? Aquí sí tengo ley de signo. ¿Por qué? Porque aquí digamos que escondido tengo una multiplicación de menos con menos. ¿Cuánto me da menos por menos? Menos por menos, eso es igual a más. Es decir, me va a quedar menos 3 y aquí menos por menos, que me da como resultado más. ¿Más cuánto? Más 7. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Miren que vamos paso a paso, por si acaso. Menos por menos me da más. Menos 3 más 7. ¿Y a qué es igual menos 3 más 7? ¿A qué será igual menos 3 más 7? Menos 3 más 7. Menos 3 más 7. ¿Qué hago cuando tengo ese tipo de casos? Menos 3 más 7. ¿Qué voy a hacer, profesor? Pues lo que usted nos dijo casi al inicio de la clase. Como tengo signos diferentes, ¿qué voy a hacer? Voy a tomarle prestadito el signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El 3 o el 7? Es el 7. ¿Qué signo tiene el 7? ¿Negativo o positivo? Positivo. Entonces, matanga, dijo la changa, como dicen por allí, le tomo el signo positivo. Y finalmente, ¿qué más hago? Hago la diferencia entre el número mayor y el menor. ¿Cuánto es 7 menos 3? 7 menos 3, eso es igual a 4. Es decir, que me queda como resultado más 4. O lo puedo hacer de otra forma. Por ejemplo, menos 3 más 7 es lo mismo que decir más 7 menos 3, ¿sí o no? Simplemente cambio de posición. Propiedad distributiva o conmutativa, mejor dicho. Es una propiedad de los números. La conmutativa, en una suma o diferencia se puede cambiar de posición y va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Cómo usted lo quiere ver? ¿Cuánto es 7 menos 3? Si tenía 7 caramelos y se comió 3, ¿cuánto le quedan? Pues le quedan 4. ¿Sale lo mismo? Sí. Es básicamente lo mismo. Propiedad conmutativa. Así es. ¿Okay? Pero acá no me importa. Me quedó como resultado 4. Es decir, me queda n elevado a la cuánto. Haciendo esta pequeña operación aritmética, menos 3, menos 7, me queda 4. Entonces me queda n elevado a la cuarta. Y ese sería el resultado. Así es, el orden de los factores no altera el producto, más o menos así, pero con la suma y diferencia. ¿Ok? Tanto la suma como la diferencia del producto son conmutativos. Ya la división no, porque no es lo mismo decir 3 dividido para 4 que 4 dividido para 3. ¿Ok? Preguntas hasta aquí.